Los talleres gestálticos. La palabra taller es muy usada y de diferentes formas. Hay gente que usa la palabra taller para experiencias prolongadas de fin de semana, o la palabra workshop en los congresos, o usan la palabra taller con contenidos teóricos o para explicar algún concepto. Vamos a ponernos de acuerdo que nosotros vamos a usar la palabra taller para una experiencia corta, 1 hora y media, 2 horas, vivencial y experiencial. Entonces, lo que vamos a aprender este año es cómo armar un taller y cómo darlo a la comunidad. Obviamente desde un punto de vista gestáltico, por eso vamos a hablar de talleres gestálticos. No es un seminario, no hay una explicación teórica de un tema, no es una clase, es tan solo un espacio que vamos a usar para proponerle a una persona, o a un grupo de personas mejor dicho, para que puedan hacer un experimento, para que puedan conectarse consigo mismo o con otras personas y puedan alcanzar algún tipo de darse cuenta, de aprendizaje o de conclusión que les sirva para su vida. Entonces, el primer tema para poder armar, el primer punto para aprender a armar un taller gestáltico es la elección de la temática que vamos a desarrollar en el taller. Hay 3 formas de inspirarnos o de apoyarnos o de nutrirnos para encontrar cuál es la temática que vamos a desarrollar en un taller. La primera de ellas, que podría ser más intelectual, es cuando estamos muy conectados con una idea, con un concepto, con un tema que venimos leyendo desde hace un tiempo y queremos compartir esa temática o esa experiencia con un grupo de personas. Entonces elegimos el tema del taller en función de una temática que a nosotros nos esté importando, sea la temática del apego, de la infancia, de la adaptación del adulto a la vida cotidiana, lo que sea. Pero es una temática que les interesa a los talleristas que van a organizar el taller. Una segunda fuente para elegir la temática es una experiencia transitada en común por los talleristas, es decir, que los que forman parte del grupo que va a generar el taller hayan transitado por esa experiencia, hayan aprendido algo que quieren transmitir a los demás. Por ejemplo, recuerdo un grupo de personas que habían transitado por la experiencia de que sus hijos se fueran a vivir al exterior y armaron un taller sobre la migración de los hijos. O a lo mejor mujeres que hayan tenido una experiencia muy importante en la maternidad y a partir de su propia experiencia arman un taller para mamás primerizas. Entonces, esta segunda fuente es la de armar un taller en función de una experiencia transitada por los talleristas. Y hay una tercera fuente que es la percepción de la realidad, del entorno, de la situación que está atravesando la empresa a la cual le vamos a llevar uno o varios talleres. Entonces, necesitamos tener como mínimo un diagnóstico institucional o una lectura de la realidad para ver qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a ese grupo que está transitando por una determinada dificultad o por una determinada realidad. Entonces vamos a armar una estructura experiencial, un taller, una forma de comprender, de aprender algo de esa realidad que ese grupo de personas está transitando. Entonces, si el diagnóstico institucional que hacemos de una empresa o de un grupo es que está atravesando una incapacidad de comunicación, tal vez armar un taller sobre la base de la comunicación gestáltica tenga mucho significado y sea útil para ese grupo. Entonces, lo primero es elegir una temática que los miembros del taller, los talleristas, estén de acuerdo, tanto sea
porque es un tema que les interesa, porque es una experiencia en común que han transitado o porque es un diagnóstico que tienen de la realidad, una lectura de una problemática y quieren ofrecer un camino de exploración para resolverla. Los talleres gestálticos podríamos pensarlos como una estructura alineada en todas sus partes para que resulte una experiencia unitaria para la persona que va a experimentar el taller. La primera fase de todo taller es la presentación. Entonces, arrancando desde algo muy obvio, y es que el taller tiene que tener un nombre que esté claro, que esté visible en algún espacio, porque inclusive a veces pasa en los congresos que hay talleres simultáneos y algunas personas inclusive entran en un aula o en una sala para asistir a un taller, pero como no está visible el título, el nombre del taller, se equivocan y entran a un taller que no querían participar y a los 10 o 15 minutos de estar en ese taller se dan cuenta y salen de ese taller lo más rápido posible para llegar a tiempo al taller que habían elegido. Entonces, para evitar esa molestia y esa confusión, es importante que la presentación del taller sea o visible o anunciada de alguna forma como quien da la bienvenida a los que van a asistir a nuestro taller y dicen, ¿no?, o decimos el nombre de nuestro taller para asegurarnos que los presentes realmente estén queriendo asistir a este taller. La segunda presentación tiene que ver con los talleristas, es decir, que los que estamos dando el taller nos podamos presentar, si somos profesionales, si somos alumnos de tercer año que estamos haciendo una experiencia comunitaria, para que los asistentes sepan quiénes son los que están coordinando el taller. Y es muy importante también dentro de la presentación a veces explicar o dar alguna línea acerca de en qué va a consistir la experiencia que vamos a realizar. Una vez que está presentado el taller y que están presentados los talleristas, tenemos que considerar la opción de si le vamos a dar o no espacio a que se presenten los participantes. Hay talleres en los cuales no es necesario que los participantes se presenten, sobre todo cuando son talleres con grupos muy grandes, más de 30, más de 40 o 50 personas, y entonces es más dificultoso hacer una presentación o a veces es innecesaria. Hay otros talleres en los cuales la interacción entre los miembros va a jugar un papel muy importante y entonces tenemos que diseñar un tipo de presentación alineada con el eje del taller. Entonces la elección del modelo de presentación va a ser clave. Recuerden que si tenemos 2 horas para dar un taller, no podemos hacer una presentación que lleve la mitad del tiempo, porque después nos va a faltar el tiempo para las otras partes del taller. Entonces, la elección de la presentación de los participantes en el taller, en algunos es muy importante, en otros es insignificante y comenzamos a partir de una primera experiencia o de la fase que sigue, que es el caldeamiento. Cuando hablamos de un caldeamiento, la primera imagen que quiero transmitirles es la de un puente que une 2 orillas. La primera orilla sería el estado emocional y la disponibilidad de los participantes que recién llegan, que puede ser que vengan de la calle, recién se bajaron del auto o estaban esperando en un patio, la que sea. Y la segunda orilla es la disposición emocional que nosotros queremos generar en ellos para que luego puedan hacer la experiencia central del taller. Entonces, hacer un caldeamiento es sugerir una preparación psicocorporal para que la gente vaya disponiéndose a abrirse a la experiencia que vamos a proponer. Por lo tanto, si yo voy a hacer un taller
donde el trabajo central va a ser introspectivo, es posible que cerrar los ojos, hacer una relajación o una breve meditación o cualquier ejercicio que invite a llevar la atención hacia el interior pudiese ser un caldeamiento eficaz. Pero si yo voy a hacer una experiencia central con trabajos teatrales o con movimiento corporal o de contacto, necesito construir otro caldeamiento que genere en los participantes más soltura del cuerpo, el poder sacar la voz, el poder conectarse con lo expresivo, a veces inclusive hasta con recursos lúdicos. Entonces, lo importante de un caldeamiento es que sea breve y genere las condiciones como para que la persona pueda abrirse a la experiencia posterior, que va a ser el núcleo del taller, la experiencia central del taller. Ese caldeamiento generalmente es un caldeamiento corporal, pero pudiese ser que a lo mejor fuese un caldeamiento a través de una charla introductoria, sugestiva, inductora a la temática. A veces los caldeamientos están muy ligados a la música, a un determinado tipo de música que genera una disposición emocional. Con respecto a la música, después vamos a volver más adelante porque es un elemento constitutivo muy importante cuando es bien usado y puede llegar a ser un obstáculo si no lo usamos como corresponde. Entonces, hay algunos talleres que tienen una base de música muy fuerte y hay otros talleres en los cuales no cumple ninguna función. Entonces, luego de la presentación de los talleristas, del taller, de la temática, si es necesario, de los participantes del taller, comenzamos a trabajar en un caldeamiento psicocorporal, predisponiendo a la gente a ingresar en la segunda parte del taller, que es la experiencia central. En la experiencia central, ahí le vamos a proponer o un ejercicio único, fuerte, relativamente movilizador, o una serie de ejercicios cortos. Algunos talleres, como por ejemplo el que hicieron en primer año, el taller de los límites, son 2 o 3, a veces 4 pequeños ejercicios. Y hay otros talleres que tienen un ejercicio central. Ese ejercicio central es un experimento creado por ustedes para que los participantes puedan explorar la determinada temática. Podrá ser a través de una metáfora corporal, a través de un juego, a través de la arcilla o de la pintura o de los cuentos o de combinar distintos abordajes. Lo importante es que sea una experiencia que podrá durar 15 minutos, 20 minutos, a lo sumo media hora, no mucho más que eso, pero va a constituir la experiencia central del taller. Durante esa experiencia tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, el uso de la música, como les decía antes. La música hay veces que la usamos como fondo y otras veces que la usamos como figura. Si la música la queremos usar como figura, por ejemplo, porque tiene una letra que es sugestiva o que es indicadora de alguna forma para el trabajo que queremos proponer, entonces, mientras estamos escuchando la música, no va a competir con la letra de la música ninguna consigna que estemos dando, porque eso daría lugar a una superposición de figuras. En cambio, si la música la queremos usar como un fondo a las consignas que estamos dando, que van a ser la figura para los que están escuchando, es importante que la música no tenga letra o sea escuchada en un tono muy bajo para que realmente se constituya en un fondo apropiado para el texto o las consignas que estamos dando. Las consignas es importante, en primer lugar, que sean cortas y claras. Esto hay que trabajarlo y explorarlo y practicarlo mucho hasta que logremos consignas lo suficientemente cortas y claras. En segundo lugar, las consignas las damos de a una, nunca damos 2 o 3 consignas juntas.
No es que le decimos al grupo, bueno, ahora se van a parar, van a comenzar a caminar, se van a mirar a los ojos hasta que no, porque esto va generando confusión. Entonces, damos la primera consigna, por ejemplo, pónganse de pie, y cuando el último de los participantes se paró, recién ahí les decimos, comenzamos a caminar. Y recién cuando todos están caminando, le daremos la siguiente consigna. Es decir, es muy importante que las consignas sean dadas de a una y de manera clara, siguiendo la velocidad o el ritmo del participante más lento, porque cuando las consignas no son claras o se superponen, hay veces que los participantes mismos empiezan a preguntarle a la persona que está al lado porque no entendieron o porque no escucharon. Por eso es que durante la experiencia central, las consignas más importantes también conviene darlas 2 veces para que sean totalmente comprendidas y entendidas. En cuanto a la experiencia central, es importante que tenga una capacidad movilizadora de emociones en proporción a la capacidad de continencia que tengamos dentro del mismo taller, porque hacer un taller no es hacer explotar una bomba donde todo el mundo salga angustiado o triste, no es la finalidad del taller la mera movilización. Tiene que haber una proporción entre lo que movilizamos y lo que contenemos. En la fase que sigue a la experiencia central, que es la integración de las vivencias, ahí vamos a tener la posibilidad de contener lo movilizado. Muchas veces es más importante la integración que la experiencia realizada, porque más allá de la experiencia que hayan hecho, lo importante es el darse cuenta al cual accedan o el aprendizaje que hayan hecho de la experiencia. Tal vez en la experiencia tuvieron un tono emocional alto, una gran descarga, un encuentro maravilloso, pero en la asimilación de la experiencia no descubrieron nada o lo mal entendieron o no pudieron aprovecharla. Por lo tanto, en el tiempo de integración, que es cuando hacemos preguntas precisas o se reúnen en subgrupos o trabajan en duplas, si el grupo es muy grande, a veces conviene subdividirlos en pequeños grupos o en tríos para que puedan compartir lo que vivenciaron. Ahora, si yo a un grupo que hizo una experiencia fuerte le hago una pregunta muy amplia como ¿qué sintieron o de qué se dieron cuenta? Obviamente que las devoluciones y las conclusiones van a ser mucho más amplias que si yo hago una pregunta específica alineada con el eje del taller. Supónganse ustedes que estamos trabajando con un aspecto infantil o con el niño interior, entonces en vez de preguntarles qué es lo que descubrieron, les voy a preguntar qué es lo que descubrieron desde la óptica del niño interior o qué descubrieron actuándose a ustedes mismos como niños. Es decir, la pregunta facilitadora de la integración es muy importante que esté alineada con el eje del taller. Entonces, dedicamos un tiempo no menor, porque es importante que todos puedan hablar y que si alguna persona no quiere compartir, tenga la posibilidad de no compartir. No forzamos a nadie en el compartir de las experiencias, pero sí darle espacio a los que quieran compartir lo que descubrieron, lo que sintieron, lo que necesitan todavía preguntarse o necesitan ampliar. Es posible que alguna persona necesite apoyo o que se haya movido alguna situación que como el taller no es un grupo de terapia, necesitamos darle la suficiente continencia y apoyo. Y si la necesidad emocional del participante supera la continencia propia de los límites del taller, poder ofrecerle fuera del taller, a posteriori, un espacio de continencia o a lo mejor un espacio de terapia que la persona esté necesitando. Entonces, poder construir un taller
va a significar elegir una temática, hacer una adecuada presentación, un caldeamiento para la experiencia central, un ejercicio o una experiencia central clara y que tenga una cierta posibilidad movilizadora de las emociones, y luego ir a un momento de integración de las vivencias donde podamos asimilarlas, comprenderlas, aprender algo, descubrir algo. Una vez que se completa esa fase de integración de las vivencias, entonces sí podemos ir a la última parte del taller, que es lo que llamamos el cierre. El cierre es muy breve, a veces son apenas un par de minutos. Puede ser una canción, una danza, un círculo, una ofrenda, algo que me llevo y algo que he descubierto desde el taller, y cada participante lo va diciendo, pero es importante que el taller tenga un cierre donde todos puedan decir algo de lo que se llevan, de lo que descubrieron o de lo que pueden rescatar de esta experiencia. Entonces, cada taller va a tener cada una de estas partes constitutivas: la presentación, incluido el caldeamiento, la experiencia central, la integración de las vivencias y el cierre. Cuando armamos el taller, en cada grupo, el primer paso que tenemos que dar es elegir la temática, que a veces lleva tiempo, ponernos de acuerdo a ver sobre qué temática vamos a trabajar. Y también encontrar un sostén bibliográfico y conceptual a la temática, porque si los talleristas no están de acuerdo y comienzan a opinar desde diferentes miradas teóricas, es posible que esto lleve a mucho choque en la construcción del taller. Entonces, primero tienen que ponerse de acuerdo en que todos están mirando el taller o la temática del taller, desde un autor o desde un enfoque o desde una mirada que puedan consensuar entre todos y que puedan tener un soporte teórico de la experiencia que van a proponer, para que sepan desde dónde están haciendo la propuesta y cuál es el objetivo que quieren transmitir en ese taller. Una vez que eligieron la temática, la idea es comenzar a construir el taller desde la experiencia central. O sea, lo primero que hay que diseñar es la experiencia central del laboratorio. Porque una vez que tengamos la experiencia central, recién ahí podemos saber cómo va a tener que ser el caldeamiento que le preceda para generar las condiciones. Y entonces después podremos agregar la presentación, el tipo de presentación y la integración, qué tipo de preguntas o cómo vamos a hacer la integración, grupal, en pequeños grupos, en tríos, y finalmente el cierre. Una vez que tengamos todas las etapas construidas del taller, al final, ya cuando todo está armado, recién ahí le vamos a poner un nombre, un título al taller que nos salió. Lo que le sigue es el ensayo, porque una cosa es construir un taller y otra cosa es probarlo. En la prueba, ahí veremos si el efecto que produce es el que suponíamos que iba a producir. Así como en psicometría hablamos de la confiabilidad del test para ver si está midiendo lo que suponemos que queremos medir, en los talleres tenemos que chequear. Y chequear es realizarlo en un grupo de prueba para ver si el efecto de las músicas elegidas, de las consignas que damos, realmente producen el efecto que nosotros suponemos. Y tenemos que hacer las correcciones propias de todo ensayo. En general, para que un taller esté pulido y organizado, es necesario ensayarlo varias veces y darlo 2 o 3 veces, porque en cada oportunidad que damos el taller o que ensayamos el taller, tenemos la posibilidad de corregirlo, de ampliarlo o de mejorarlo. Entonces, en estos talleres que vamos a generar y ofrecer a la comunidad, vamos a colectar todo lo aprendido en primer año y en segundo año, y lo vamos a poner en la práctica, sobre todo articulando desde la coordinación de grupos y desde la lectura del proceso grupal. Armar y dar un taller es una experiencia colectora de todo el aprendizaje
que hemos hecho en este tiempo de la formación. Quiero estimularlos a que trabajen, a que jueguen, a que inventen, a que sean creativos y se arriesguen a la experiencia de poder corregirlo en clase, sabiendo que son aprendices, todos somos aprendices, y en este espacio de aprender a talleres está permitido absolutamente el error, porque es un espacio de ensayo. Lo vamos a pulir entre todos, con todos los que estamos asistiendo al taller, para que una vez que el taller esté conformado, supervisado, de alguna manera con el aporte de todos los compañeros, entonces podamos decir entre todos que el taller está listo para ser brindado a la comunidad. Bueno, espero que esto les haya brindado alguna guía para inclusive poder leerlo también desde el libro Entrenamiento en Gestalt, y luego en las clases presenciales podamos practicarlo y podamos trabajar conjuntamente. A continuación vamos a hacer una videoconferencia donde todos puedan plantear sus dudas, sus opiniones y sus interrogantes. Gracias.